Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite en este viernes de la 34ª semana del tiempo ordinario el encuentro de oración de Papa León con los obispos, los sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas y agentes de pastoral en la Catedral del Espíritu Santo en el ámbito de su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano con ocasión del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea. Estamos ya con las imágenes de la Catedral del Espíritu Santo. El Santo Padre está haciendo su ingreso, recibiendo una calurosa acogida. Presentes aquí el grupo más numeroso, el de los sacerdotes del camino neocatecumenal en peregrinación por Turquía. También lo recibieron muchas personas en el patio de la catedral, niños provenientes de Italia, de España, de Polonia, y lo reciben con un aplauso. Una calurosa acogida, amigos oyentes y estimados telespectadores. Reciban ante todo, en este inicio, el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos en nombre de los integrantes de nuestra redacción y de Alberto Giovannetti en la asistencia técnica. Saludamos a las emisoras conectadas que difunden esta señal en España, Setelmont Televisión, en América Latina, Radio Magna en Chubut, Patagonia, Argentina, Radio María en Paraguay, Radio María y Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica también de Paraguay, Radio Vicentina en Chile y Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador. En Estados Unidos saludamos a ESNE Radio y Televisión, a Radio Paz de Miami, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta y a EWTN Radio y Televisión y canales afiliados. Podemos sentir el calor de la acogida que le dispensan reservado para el romano pontífice León XIV. Y les contamos que estamos en Estambul. Este es el segundo día del Papa en Turquía. Ayer el pontífice llegó a Ankara a las 12:22 hora local tras un vuelo de 2 horas 50 proveniente de Roma Fiumicino. Tras la acogida oficial en el mismo aeropuerto, el Papa se dirigió primeramente al mausoleo de Ataturk, donde descansan los restos de Mustafa de Ataturk, conocido como el padre de los turcos, fundador y primer presidente de la República, para luego dirigirse al Palacio Presidencial, donde tras los protocolos con 21 golpes de cañón en honor al ilustre visitante y el encuentro privado con el presidente de la República de Turquía, Recep Erdogan, tuvo lugar el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En su primer encuentro, el Papa destacó en Ankara el papel de Turquía como puente entre culturas, religiones y continentes, y subrayó que la riqueza del país radica en su diversidad interna y en su vocación de diálogo. El pontífice pidió promover una cultura del encuentro frente a la polarización global y la globalización de la indiferencia. También recordó la figura de San Juan XXIII, conocido como el Papa Turco. Y escuchamos al Santo Padre. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. Y con el saludo litúrgico escucharemos ahora el saludo de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Martín Metek, arzobispo de Esmirna y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Turquía.
Santo Padre, sono profondamente onorato di salutare. Santo Padre, es para mí un gran honor darle la bienvenida en nombre de esta asamblea reunida hoy en torno a usted para darle la bienvenida. Bienvenido. La saluto a nome di tutti i patriarchi d'Oriente presenti qui. Les saludo en nombre de todos los obispos de Turquía presentes aquí, de los religiosos, religiosas, de las personas consagradas, de los patriarcas, así como de los sacerdotes que sirven a la Iglesia en esta tierra bendita, precisamente donde la Iglesia nació entre las naciones. Les saludo también en nombre de los fieles laicos que se dedican con generosidad a la pastoral y a la caridad. Con el salmista queremos exclamar, este es el día que ha hecho el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Sí, santidad. Es para nosotros una inmensa alegría poder acogerle a usted, sucesor del apóstol Pedro, garante de la tradición viva y sacramental, transmitida por Cristo hasta nuestros días y que permite a la Iglesia seguir siendo el sacramento de la salvación. Como en el día de Pentecostés, procedemos de antiguas tradiciones diferentes, herederos de las iglesias gloriosas por su fe y su testimonio manifestado en los primeros concilios, en particular el de Nicea. Representamos también a las iglesias que permanecieron fieles a Cristo, marcadas por el sello del martirio. Servidores del pueblo de Dios por pura gracia, deseamos seguir siendo testigos fieles de una fe viva y activa, arraigados en Cristo y en su enseñanza. Reciba, Santísimo Padre, nuestra profunda gratitud por su visita, signo de su amor por todo el pueblo de Dios. Que el Señor resucitado bendiga su ministerio petrino y esta visita fraterna. Que Él nos conceda a todos ser tocados por el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, único Dios, único amor. Let us pray. Tiene lugar un momento de oración. O God, whose Son promised to all those gathered in his name that he would be there in their midst. Oh Dios, cuyo Hijo prometió a todos los reunidos en su nombre que estaría allí en medio de nosotros, en medio de ellos, concédenos, te rogamos, que podamos ser conscientes de su presencia entre nosotros y en verdad y caridad experimentar en nuestros corazones una abundancia de gracia, misericordia y paz por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se escuchará una primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en turco. Aziz Paulus'un Romalılara mektubundan sözler. Kardeşim, İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación.
Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Rabbe yakaran herkes kurtulacaktır. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı. İşte Rabbin sözleridir. El Salmo responsorial 18, al salmista respondemos, a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Ne de konuşma, sesleri duyulemaz. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Ahora escucharemos en inglés el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. El diácono recibe la bendición del Santo Padre, mientras la asamblea entona el aleluya.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el corpo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y lo siguieron. Palabra del Señor. Gospel of the Lord. Escuchamos ahora la homilía del Papa León. Your Excellencies, dear brother priests, dear religious sisters and brothers, pastoral workers, and all my Excelencias, brothers and sisters. reverendísimas, queridos sacerdotes, religiosas y religiosos, agentes de pastoral, hermanos y hermanas todos. Es una gran alegría encontrarme aquí en medio de ustedes. Agradezco al Señor que me concede en mi primer viaje apostólico visitar esta tierra sagrada que es Turquía, en la cual la historia de Israel encuentra el cristianismo naciente. El Antiguo y el Nuevo Testamento se abrazan y se escriben en las páginas de numerosos concilios. Obedient to God's call, La fe que nos une tiene raíces lejanas. En efecto, obediente a la llamada de Dios, nuestro padre Abraham se pone en camino desde Ur de los Caldeos y después desde la región de Harán al sur de la actual Turquía. Abraham partió hacia la tierra prometida. En la plenitud de los tiempos, después de la muerte y resurrección de Jesús, también sus discípulos se dirigieron hacia Anatolia y Antioquía, donde posteriormente fue obispo San Ignacio y fueron llamados cristianos por primera vez. Desde esa ciudad, San Pablo inició algunos de sus viajes apostólicos, fundando muchas comunidades. Y es precisamente en la costa de la península de Anatolia, en Éfeso, donde según algunas fuentes antiguas habría residido y fallecido el evangelista Juan, discípulo del Señor. Además, recordamos con gran admiración el gran pasado bizantino, el impulso misionero de la Iglesia de Constantinopla y la difusión del cristianismo en todo el Levante. Aún hoy, en Turquía, viven numerosas comunidades cristianas de rito oriental, como armenios, sirios y caldeos, así como las de rito latino. El patriarcado ecuménico sigue siendo un punto de referencia tanto para sus fieles griegos como para los que pertenecen a otras denominaciones ortodoxas. Queridos hermanos, también ustedes han sido engendrados de la riqueza de esta larga historia. Y hoy son ustedes la comunidad llamada a cultivar la semilla de la fe que desde Abraham, los apóstoles y los padres de la Iglesia nos ha sido transmitida. La historia que nos antecede no es simplemente para recordar y después archivar en un pasado glorioso, mientras observamos resignados cómo la Iglesia Católica se ha reducido numéricamente. Al contrario, estamos invitados a adoptar la mirada evangélica iluminada por el Espíritu Santo.
Y cuando miramos con los ojos de Dios, descubrimos que Él ha escogido el camino de la pequeñez para descender en medio de nosotros. Este es el estilo del Señor que estamos llamados a testimoniar. Los profetas anunciaron la promesa de Dios acerca de un pequeño germen que brotará, y Jesús elogia a los pequeños que confían en Él, afirmando que el reino de Dios no se impone llamando la atención, sino que se desarrolla como la más pequeña de todas las semillas plantadas en la tierra. Esta lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia. En efecto, esta fuerza no reside ni en sus recursos ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social. La Iglesia, al contrario, vive de la luz del Cordero y, reunida en torno a Él, es impulsada por el poder del Espíritu Santo en los caminos del mundo. En esta misión la Iglesia está llamada de nuevo a confiar en la promesa del Señor. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Al respecto, recordemos estas palabras del Papa Francisco. En una comunidad cristiana donde los fieles, los sacerdotes, los obispos no toman este camino de la pequeñez, no hay futuro. El reino de Dios brota en lo pequeño, siempre en lo pequeño. La Iglesia en Turquía es una pequeña comunidad que no obstante permanece fecunda como semilla y levadura del reino. Por eso, los animo a cultivar una actitud espiritual de esperanza confiada, fundada en la fe y en la unión con Dios. Es necesario, ciertamente, dar testimonio del Evangelio con alegría y mirar hacia el futuro con esperanza. Algunos rasgos de esta esperanza ya están presentes. Pidamos entonces al Señor que los sepamos reconocer y cultivar. Otros, quizá, tengan que ser expresados por nosotros de manera creativa, perseverando en la fe y en el testimonio. Entre los signos prometedores más hermosos me vienen a la mente los muchos jóvenes que tocan a las puertas de la Iglesia Católica, trayendo consigo sus preguntas y sus inquietudes. A tal propósito, los exhorto a continuar con el riguroso trabajo pastoral que llevan a cabo, y del mismo modo los invito a escuchar y acompañar a los jóvenes y también a atender a aquellas áreas en las cuales la Iglesia en Turquía está llamada a trabajar de modo particular: el diálogo ecuménico e interreligioso, la transmisión de la fe a la población local y el servicio pastoral a los migrantes y refugiados. Este último aspecto amerita una reflexión. La presencia tan significativa de los migrantes y refugiados en este país, en efecto, supone para la Iglesia el desafío de acoger y servir a aquellos que se encuentran entre los más vulnerables. Al mismo tiempo, esta iglesia está formada por extranjeros y, de hecho, muchos de ustedes, sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral, proceden de otras tierras. Esto requiere de su parte un compromiso especial con la inculturación. Que la lengua, los usos y las costumbres de Turquía se conviertan cada vez más en los suyos. La comunicación del Evangelio pasa, de hecho, por esta inculturación. No quiero olvidar, además, que en esta tierra se celebraron los primeros 8 concilios ecuménicos. Este año se cumple el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, cimiento en el camino de la Iglesia y de la humanidad entera. Un acontecimiento siempre actual que nos plantea algunos retos que me gustaría mencionar. El primero se trata de la importancia de acoger la esencia de la fe y del ser cristianos. En torno al símbolo de la fe, la Iglesia de Nicea encontró la unidad. Por lo tanto,
no se trata solo de una fórmula doctrinal, sino de la invitación a buscar siempre, incluso dentro de las distintas percepciones, espiritualidades y culturas, la unidad y la esencialidad de la fe cristiana en torno a la centralidad de Cristo y a la tradición de la Iglesia. Nicea nos invita aún hoy a reflexionar sobre esto. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa en su núcleo esencial ser cristianos? El símbolo de la fe, profesado de modo unánime y común, se vuelve de esta manera criterio de discernimiento, brújula, orientadora, eje sobre el cual deben girar nuestro creer y nuestro actuar. A propósito del nexo entre la fe y las obras, quiero agradecer a las organizaciones internacionales, de modo especial a Cáritas Internacionales y a Kirche ist Not, por el apoyo a las actividades caritativas de la Iglesia y sobre todo por la ayuda prestada a las víctimas del terremoto de 2023. El segundo desafío consiste en la urgencia de redescubrir en Cristo el rostro de Dios Padre. Nicea afirma la divinidad de Jesús y su igualdad con el Padre. En Jesús nosotros encontramos el verdadero rostro de Dios y su palabra acerca de la humanidad y de la historia. Esta verdad pone constantemente en crisis nuestras representaciones de Dios cuando no corresponden a lo que Jesús nos ha revelado y nos invita a un constante discernimiento crítico sobre las formas de nuestra fe, de nuestra oración, de nuestra vida pastoral y en general de nuestra espiritualidad. Hay, sin embargo, otro desafío que definiría como un regreso del arrianismo presente en la cultura actual y a veces hasta en los propios creyentes, cuando se ve a Jesús con admiración humana, incluso aún con espíritu religioso, pero sin considerarlo realmente como el Dios vivo y verdadero presente entre nosotros. Su ser Dios, Señor de la historia, viene de esta manera oscurecido y nos limitamos a considerarlo un personaje histórico, un maestro sabio, un profeta que ha luchado por la justicia, pero nada más. Nicea nos lo recuerda. Cristo Jesús no es un personaje del pasado, es el Hijo de Dios presente entre nosotros que guía la historia hacia el futuro que Dios nos ha prometido. Por último, el tercer desafío, la mediación de la fe y el desarrollo de la doctrina. En un contexto cultural completo, el símbolo de Nicea logró mediar la esencia de la fe a través de las categorías culturales y filosóficas de la época. No obstante, pocos decenios después, en el primer concilio de Constantinopla, vemos que se profundizó y amplió. Y precisamente gracias a esa profundización de la doctrina se llegó a una nueva fórmula, el símbolo niceno-constantinopolitano que comúnmente profesamos en nuestras celebraciones dominicales. En esto aprendemos una gran lección. Siempre es necesario mediar la fe cristiana en los lenguajes y categorías del contexto en el que vivimos, como hicieron los padres en Nicea y en los otros concilios. Al mismo tiempo, debemos distinguir el núcleo de la fe de las fórmulas y formas históricas que lo expresan, las cuales siempre son parciales y provisorias y pueden cambiar a medida que profundizamos en la doctrina. Recordemos que el nuevo doctor de la Iglesia, St. John Henry Newman, insiste en el desarrollo de la doctrina cristiana porque no es una idea abstracta y estática, sino que refleja el misterio mismo de Cristo. Se trata, por tanto, del desarrollo interno de un organismo vivo que saca a la luz y explica mejor el núcleo fundamental de la fe. Queridos hermanos, antes de saludarlos, quisiera recordarles la figura para ustedes tan querida de San Juan 23, que ha amado y servido a este pueblo afirmando: me gusta repetir lo que siento en el corazón. Yo amo a los turcos, aprecio las cualidades naturales de este pueblo.
y observando desde la ventana de la casa de los jesuitas a los pescadores del Bósforo trabajando entre las barcas y las redes, escribió: el espectáculo me emociona. La otra noche, hacia la 1, llovía a cántaros, pero los pescadores estaban allí, impávidos en su ruda tarea. Imitar a los pescadores del Bósforo, trabajar día y noche con las lámparas encendidas, cada uno en su propia barca, a las órdenes de los jefes espirituales. Ese es nuestro grave y santo deber. Deseo que sean animados por esta pasión, que conserven la alegría de la fe trabajando como pescadores intrépidos en la barca del Señor. Que María Santísima, la Teótocos, interceda por ustedes y los cuide. Gracias. Inmediatamente el aplauso de todos los presentes a la homilía que el Papa León ha pronunciado. Y ahora, tras un momento de silencio, de respetuoso silencio para la reflexión personal, podremos realizar todos la profesión de fe y orar juntos como hermanos la oración que Jesús nos enseñó. Brothers and sisters, with one heart and soul, Hermanos y hermanas, con un solo corazón y una sola alma, profesemos juntos la fe que recibimos como regalo el día de nuestro bautismo. Bir tek Allah'a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen, tüm varlıkların yaradanı, her şeye kadir Peder Allah'a inanıyorum. Tüm asırlardan önce Peder'den doğmuş olan, Allah'ın biricik oğlu, bir tek Rab olan Mesih İsa'ya inanıyorum. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
At the Savior's command, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: we humbly implore your majesty, O Lord, Humildemente imploramos a tu majestad, oh Señor, que así como el bendito apóstol Andrés fue para tu iglesia un predicador y pastor, pueda ser para nosotros un intercesor constante ante ti. Por Jesucristo nuestro Señor. blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Our help is in the name of the Lord. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. May Almighty God bless you. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y sentimos el calor de la acogida aquí en Turquía, en este
encuentro del Papa León con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y agentes de pastoral aquí en la Catedral del Espíritu Santo en Estambul.